Aquí seguimos aún en el matutino del país por el Canal 6. Gracias por acompañarnos. Es un honor, como siempre, tener esta oportunidad de compartir estos minutitos. Y nos vamos inmediatamente con la segunda entrevista. Juan Antonio. Bueno, vamos a recibir de inmediato, con muchísimo placer, ¿verdad?, a Luis Fausto Disla, escritor, historiador, hijo distinguido de Salcedo, la flor de la patria. Esto se ha convertido en una galería interesante, ¿verdad?, para los salcedenses. Bienvenido al programa, Fausto. ¿Qué hay de nuevo? Bienvenido. Buenos días, distinguidas ciudadanas y el panel conductor del programa. Estamos aquí aprovechando naturalmente estos medios de difusión y ponerlo a la disposición de ustedes en cualquier pregunta sobre varios proyectos que tenemos allá en Conuco. Hablemos concretamente de lo que va a suceder, y de hecho está sucediendo con la figura de Rufino de la Cruz. Precisamente tú eres realmente el biógrafo de don Rufino de la Cruz. Escribiste una obra muy interesante, Vida y heroísmo del mártir dominicano, olvidado, por cierto, en gran parte y considerado pura y sencillamente como un simple chofer de la Mirabal. Así es. En este sentido, hace más o menos 10 años hicimos esa investigación. Todo tiene su origen de las cosas. Mi padre, allá en nuestra casa de campo, siempre hablaba una frase cortante. Rufino era un diablo de hombre. Y se quedaba ahí. Pero mi papá, silencio. ¿Qué sucede? Él, igual que toda la generación, quedado marcada con los estragos de esas tiranías. Luego del año 2005, 2006, mi papá comienza a hablar y nace en mí el interés de hacer las investigaciones sobre la vida de Rufino y tratar de sacar del encasillado que los historiadores, la misma sociedad, por más de 50 años lo han tenido como el simple chofer. Eso es sin menospreciar la digna labor que ejerce nuestro país. Entonces, al hacer esas investigaciones, nos dimos cuenta que Rufino era un prototipo de hombre adelantado a la época, naturalmente. Adelantado porque un señor que en esa época, además de cursar lo clásico de esa época, estudió música, manejaba, era un diestro chofer, y entre otras cosas, y entrenado militar, miembro del 14 de junio, era el hombre ideal para cumplir la misión dentro del 14 de junio, que era proteger a Minerva, cuando los verdaderos choferes se escudaban en una enfermedad, en un fiebre, en un dolor, para no hacerle el servicio. Entonces Rufino asumió ese sí patriótico de acompañar a nuestras heroínas, y todos sabían lo que le esperaba, el alto riesgo. Él desoyó la petición de su esposa, de su madre, de sus familiares, deja eso, no deja eso, pero la convicción y la promesa del sí empeñado ante ellas lo llevó a la tumba. Y hoy, 63 años que vamos a conmemorar, me siento satisfecho porque poco a poco ya la ciudadanía comienza a valorar a Rufino en su justa dimensión. Y a reconocerlo. Por eso, independientemente el contenido de esta biografía, que yo no vivo de libros, la mayoría yo lo dono, este es un capítulo histórico. La historia dominicana carecía de estas informaciones. Perdón, don Luis, perdone que le interrumpa. Sí. ¿A qué usted cree que obedece el hecho mismo de que los historiadores no se hayan detenido? No es que no se hayan interesado, sino que no se hayan detenido a escribir, a hablar, a relatar sobre la figura que jugó ese señor Rufino de la Cruz. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede atribuir? Bueno, yo creo que es mucho más fácil difundir el chofer ante una familia meritoria, muy dolida y muy allegada a mí, como fue la familia Mirabal, totalmente masacrada.
pero era mucho más, se difundió porque él andaba manejando ese día. Si yo ando manejando, eso, yo soy el chofer. Que como usted dijo, no era un simple chofer. No era un simple chofer. Y en la segunda edición, después de 10 años, ya tenemos testimonios de personas creíbles, como fue, por ejemplo, en el programa de antes de ayer, que Fafa estuvo ahí. Fafa Así es. ratificó, como lo estoy yo, Rufino no fue el chofer, habían otros más, cuyo nombre yo me lo reservo por razones obvias. Sí. Entonces, la mayoría pasaron décadas, como pasó el anonimato de su tumba en Tenares, que da pena, y así pasaron 50 años en un total desconocimiento de la historia regional y nacional sobre el accionar. Y esa es la misión que yo me siento satisfecha, de que se valore en su justa dimensión, y hemos avanzado bastante en el conocimiento a través de la difusión, a través de estos medios, sin tocar, como siempre he dicho en cada intervención, mínimamente el sitial de esa familia Mirabal, muy allegada a mi madre, Claro. compañeros todos, pero fue un hecho que no se puede separar. Es un hecho que pasó ese mismo día. 4 horribles crímenes. ¿Debe ser declarado Rufino de la Cruz héroe nacional, Claro. don Luis? Claro, tengo la convicción por los datos que hemos obtenido y sobre todo su función dentro del 14 de junio y la misión secreta de proteger a Minerva en esos viajes. ¿Quién era per se Rufino de la Cruz? Fue un ciudadano común y corriente, pero yo digo que se adelantó a la época por varias razones. Además de sus labores de agricultor, de chofer, un diestro chofer, ganándose la admiración en esos caminos horribles de la loma, en los jeeps, era mecánico, entonces entrenado militar a través del servicio militar obligatorio. Rufino fue perfeccionado aquí en la destreza militar. Entonces, bajo todas esas condiciones de ser un diestro chofer, un militar entrenado, vecino de Enrique Mirabal, porque vivían cerquita, después que él se casó con Delisa González Pantaleón, fue a vivir al Gorro, que es una comunidad muy cercana a Ojo de Agua. Entonces, había una confianza extrema entre Minerva y Rufino. Entonces, de ahí en adelante es que se conjuga esa relación para que cuando los verdaderos choferes no acudían a darle el servicio para ella visitar a sus esposos en las distintas, ahí es que Rufino entra en ese rol y convertirse en un mártir como lo es. ¿Hay algún Trifolio, ¿ha habido algún acercamiento con legisladores para que conozcan esto y probablemente haya un proyecto de ley que establezca declarar a Rufino héroe nacional? ¿Ha habido algún acercamiento de su parte? Que yo sepa, no. Okay. Todo lo que hemos hecho, el grupo cultural Conuco ayer y hoy, lo hemos hecho, pero lamentablemente ni siquiera las autoridades durante varios gobiernos han tomado la iniciativa, sobre todo para su hija, Milady, la única hija, y es una dama desconocida a nivel nacional, y está ahí, y pasan todo frente a su casa hacia el museo, y Milady vive sola, triste. Okay. Por eso hago la comparación para ver definitivamente que no hemos tenido el apoyo, a excepción de Efemérides Patria. Okay. Porque Efemérides Patria, desde el año 2011, cuando nosotros establecimos las condiciones de su tumba, a través de nuestra gestión pudimos lograr que se protegiera la tumba en el cementerio municipal de Tenares. A partir de ahí, Efemérides Patria siempre está a la mano con nosotros. ¿Cómo está actualmente sido- la tumba? Porque usted habla, y disculpa, Ana, la interrupción, la tumba actualmente. Usted decía que está en condiciones deplorables. ¿Cuál es la situación? Y si pudiéramos hacer llamado a las autoridades en general. Don Luis, bueno, perdón, ahí esas ahí la imágenes que vemos, estamos sí. viendo, Sí, ¿de qué fíjense, son? Antes del 2011, 2012, esa tumba estaba totalmente desprotegida, sin saber que ahí estaba un mártir dominicano. Era pisoteada, ignorada totalmente. Eso fue en el año 2019, que gracias pudimos lograr ese gran homenaje
y luego de la misa hicimos esa ofrenda floral. Ya ahí la tumba estaba protegida como debe ser. Ahora requiere mantenimiento. Escuchando su narrativa de todo lo que ha pasado con Rufino de la Cruz, usted y con la participación de la familia Mirabal ante el Congreso Nacional, ¿usted cree que ha faltado algún tipo de consideración? ¿Cuál es su opinión en torno a eso? Porque estamos hablando de que se hagan, se someta a una resolución que para una pensión para la hija para la hija y este tipo de cosas. La historia es larga, pero que yo conozca no ha habido una iniciativa de conjugar. Ahora, según yo viajo mucho a mi casa, a Conuco, hay un movimiento de hacer unos murales dentro del museo, que están muy avanzados con la figura de Rufino, por parte de doña Dedé, que en paz esté, era un amor, doña Dedé, en paz esté, y siempre interactuábamos con esos temas, pero nunca que ellos asumieran, y por razones obvias, emito algunos pequeños desacuerdos no familiar, pero algunos acuerdos de funcionalidad en el museo y una serie de cosas que preferimos omitirla por ahora. Pero no ha habido en el Congreso nada para declararlo. Esto sabiendo de que hay tanto Minú Tavares Mirabal como Jaime David pasaron por el Congreso Nacional. Bueno. Y por el Palacio. Y por el Palacio Nacional. Sí, pero sobre todo por el Congreso, que estamos hablando de establecer una resolución para apoyar a la hija de Sí, pero de Rufino. vamos a comunicarnos con Juan Pablo Uribe, de Efemérides Patria, para que asuma no solamente este texto que usted bien ha escrito, sino también el anteproyecto de ley para que sea sometido al Congreso de la República. Sí, el señor Uribe, muy agradecido, muy amable, hemos interactuado varias veces, e inclusive verbalmente él asumió la responsabilidad de vamos a caer al proyecto que tenemos ahora. En Tenares el año pasado contemplábamos construir una plaza y colocar un busto, que no hay un busto en el país de Rufino, no lo hay. Entonces, luego de una serie de gestiones, fracasaron esas gestiones en el municipio de Tenares. Nos sentimos muy mal. Entonces, ahora el movimiento cultural Conuco se ha dinamizado, se ha fortalecido, porque parece que no iría en el sentimiento. Y hemos hecho una serie de recolecciones y ya tenemos el dinero para pago del busto. Okay. Ya lo tenemos. Tramitamos Efemérides Patria, por ahí está los planos y la pequeña plaza. Pero una cosa, Luis, perdóname, porque tenemos que hablar como hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer un reconocimiento en justicia, y yo lo digo con mucho dolor, porque como salcedense que soy, orgullosamente, Dorín Cabrera terminó cubriendo una falta nuestra, imperdonable, cuando vio aquella tumba abandonada y vio también la vivienda donde residió don Rufino. Él, por mutuo propio, decidió reconstruir, y eso está vivo hoy en día, gracias a Dorín. Lo otro es que cuando se intentó hacer actividad en Tenares para colocar el famoso busto de Rufino de la Cruz, amargamente tenemos que decir lo siguiente, mi querido amigo Luis Fausto Diza, el alcalde que se había comprometido de Tenares no apareció el día del homenaje, después que había prometido muchísimas cosas. Entonces fue ahí cuando realmente, ¿verdad? Conuco, ¿cómo se llama el movimiento? Conuco. Ayer y hoy ha decidido, gracias a Dios, hacerlo en Conuco. No quedarse en la lamentación y hacer un gran homenaje a Rufino con esta plaza que el señor director tiene los planos por ahí. Ojalá lo pudiésemos colocar en pantalla. ¿Cómo se va a hacer eso y cuándo realmente se va a materializar, Luis?
Sí, es una realidad. O sea, fue algo decepcionante lo que pudimos vivir, que luego de tantas actividades y tantas gestiones teníamos todo coordinado en Tenares, pero lamentablemente el alcalde es el anfitrión. Ese señor alcalde no nos dio. Ahí estamos viendo. Sí, esa es una pequeña plaza. Esa es la plaza que vamos a construir, si Dios no lo permite, en Conuco. ¿Qué es lo que hay en el centro, Luis? Ahí va colocado el busto de Rufino, la base, y la bandera, naturalmente, bandera 14 de junio, bandera dominicana. Ok. ¿Dónde se va a levantar la Esa obra? se va a levantar en el lado entre el terreno este del Play y la escuela Mélida Delgado. ¿En el mismo Tenares? No, en Conuco. Yo en tengo Conuco. 10 razones por qué en Conuco. Okay. Rufino, ¿Por qué en Conuco, Luis? ¿Por qué en Conuco? Rufino, no obstante haber nacido en la ribera del río Cenoví, caso metro, y pertenecer a Tenares, su vida fue en Conuco, su escolaridad en Conuco, se casa en Conuco, sus actividades agropecuarias en terreno de su tía, doña Martina, eran en Conuco, sus familiares de una extensa familia eran en Conuco. Sus actividades políticas en Conuco. En también. Conuco también, y más en El Gorro y en Tenares, porque él era distribuidor de mercancía y era conocido en toda la provincia por su faena diaria. Entonces, ante la negativa de las autoridades, no la sala capitular, porque la sala capitular aprobó, pero el síndico no sé qué pasó. Se plumió. Entonces, a partir de esa negativa, digo, pues, bueno, entonces vamos a hacerla en Conuco. Pero Y hemos especifiquemos algo, Luis, con perdón. Conuco, no San José de No. Conuco, que es otra comunidad cercana, Sí, en que a veces se confunde, ¿no? No, eso es Conuco, ya eso adscrito totalmente al municipio de Salcedo, De Salcedo. a escasa distancia. Entonces ahí, luego de esa situación en Tenares, nos enfocamos a través de las relaciones nacionales e internacionales y hemos logrado recaudar ya el dinero del busto, unos $5,000, y ahora seguimos tocando puertas para los afiches, para el brochure y todas las actividades que conlleva un evento nacional, no únicamente provincial, porque es la primera vez que en República Dominicana se hará un homenaje de este índole y se colocará un busto de ese gran mártir dominicano. La plaza será un espacio vivo, no simplemente la expresión de un busto de Rufino, una bandera dominicana y del 14 de junio. También sería aprovechable para actividades culturales, para actividades, ¿verdad?, Sí. patrióticas. Según por la ubicación donde será construida, será un espacio abierto que puede ser incluida entre las rutas de los murales de la provincia, como un punto de parada a todos esos turistas, a todos los dominicanos que van al museo, porque bastante cerca es. Por cierto, ¿dónde es que comienza la ruta de los murales? Bueno, ¿Y dónde es que termina? Se dice que comienza en Villatapia, en Salcedo, Tenares. No, pero ¿dónde es que comienza realmente? No es que se dice. No, comienza desde Villatapia. Ah, que qué bueno. Desde Villatapia. Qué bueno. Así. Bueno, hay que hacer el llamado a las autoridades. Me he quedado anonadado, no solamente por la insinuación de ustedes del ocultamiento del rol que jugó este señor en ese momento tan trágico, ¿no?, para la familia Mirabal y para el país. Pero no logro entender a qué se le podía atribuir ese interés denodado de mantener al margen de ese evento tan trascendente para la democracia dominicana. ¿A quién podemos culpar y por qué podemos culpar a alguien? Porque no logro descifrar incluso esa cadencia, esa falta del alcalde, después de haber sido convocado, también me llama la atención. ¿Habrá habido el interés de algún salcedense, de algún compueblano que tenga como propósito primordial ocultar la participación de este señor? Y su Fíjate, figura. hay muchas cosas ocultas que la sonrisa de Trifolio da la respuesta. Y que no es solamente con Rufino, el problema es fundamentalmente sin acusar a nadie, porque la idea no es ahora utilizar la balanza de la historia para inclinarla En un sentido o en en otro. otro. No, la historia es la historia, y por más que se quiera tapar, va a permanecer ahí.
Mira, no solamente con Rufino, el caso de esa Cayo. esa es la casa. No, ese No, es el museo de la Museo. Semana Museo Santa. de la Mirabal. La casa sí. museo, Ese- que está en el tramo carretero de Salcedo a Tenares. Tenares. Pero volviendo al olvido, no ha sido solamente con con él. Rufino. Mire, el caso de Manuel Tejada Florentino Cayo Báez. lo hemos logrado levantar. Cayo Báez. Cayo Báez, que uno habla de Cayo Báez, aquí la gente se queda con la boca abierta. Así es, entre otros. Otros han sido capaces de ponerle una ametralladora a Cayo Báez. No sé de dónde era que Cayo Báez tenía ametralladora. Y así podemos seguir. Bubi 12, por ejemplo. Así es. Doña Fe Violeta Ortega, Doña Sina Cabral. Todo Un eso. ícono extraordinario. Es que hemos sido, gracias a Dios y al heroísmo de este pueblo, hemos sido una cantera de figuras extraordinarias. Usted a veces aquí en Son de Chanza, distinguido señor Moya, me dice, pero se quiere coger el programa entero los Salcedes. Dice, bueno, pues que vengan otros, porque también hay otros, ¿verdad que sí, Luis? Así es. No, pero también nos da mucho gusto que haya venido a compartir con nosotros estas experiencias, ¿no? Y a colocar en su justa dimensión la participación del señor Rufino de la Cruz. Don Luis, ha sido un gran honor tenerle por acá. ¿La inauguración cuándo va a ser? ¿Cuándo se tiene previsto de la plaza? Todo el proyecto está contemplado para el domingo 19 de noviembre. Siempre lo hacemos 2 o 3 días antes de la conmemoración de los actos del 25, para que no vayan a creer que nosotros no estamos choque. en contra, en posición. No, y qué bueno que sea así. Porque hay un choque. O sea, y qué bueno que se No. conmemore todos esos Un actos. choque de fechas, Ana. Entonces, nosotros lo vamos a hacer, siempre hemos hecho 2 o 3 días antes esa conmemoración. Y más ahora, que es el centenario de su natalicio y el 63 aniversario. Son 2 fechas importantes. Bueno, 63 aniversario de su vida. Don Trifolio, la invitación la hará usted. Claro, a Francia hay que recordarle que en la historia valen mucho los apellidos. Dígame una cosa, don Luis. Pesan mucho. De repente me llega a la cabeza, y por el comentario que hizo Trifolio, a lo mejor esos intereses han influido ahí y han impedido de alguna manera que dentro de ese museo también haya un apartado a Rufino de la Cruz. Entonces, de repente yo entiendo que, la lógica me dice a mí, que si es un museo por el vil asesinato de las Mirabal, también tiene que estar presente la figura de Rufino de la Pero, Cruz. por favor, Ulises, porque él no fue... No pierda de vista que es un museo privado. Es un No, museo familiar. pero perdón, aunque todo el pueblo yo lo sé. Ellos puede ir. prácticamente lo que hicieron fue como que trasladaron la casa, Exacto. que era lo En que su derecho. funcionaba primeramente, que era la casa de las Mirabal, como que trasladaron al museo, Pero aunque perdón, la casa está. Pero perdón, ahí hay una fundación. Correcto. Esa fundación recibe dinero del Estado Dominicano. Entonces, si tú me vas a coger mi cuarto para tú mantener ese museo, yo no estoy en contra de eso. Lo que creo, lo que la lógica me dice a Ahí mí es es... público, ahí es público. Ahí es público, ¿verdad? Ahí es público. Ahí Ah. es público. Este cohete. Acúseme, don Francis. Sí, Porque está que, bien, pero- la lógica me dice a mí que si hay 4 muertes, no se pueden exhibir, no se puede dar lor solo a 3. Entonces, Rufino de la Cruz fue tan mártir No, como las está Mirabal. para Bueno, Don pero usted Luis, solamente tiene que ver en la parte en que hemos insistido aquí, tanto con Fafa como con Luis, el asunto de que parte de la familia Mirabal han estado en el Congreso Nacional y ninguno ha sometido una resolución para... Entonces, si usted me permite, yo termino mi crítica. Porque eso no es una cuestión de don Luis. Claro que no. Es una cuestión mía. O sea, yo critico y fustigo, condeno que el nombre de Rufino de la Cruz no haya sido tan visible, tan reconocido, tan ponderado como las Mirabal. Al diablo con los Mirabal. Si los Mirabal no le pero quieren mantengamos- reconocer pero mantengamos- ese... Por favor, Ulises, no pero- lo vea para lo hondo. Yo mantengamos un entiendo marco tu de irritación. Yo entiendo. Bueno, pero Por favor, lo que- mira, yo quisiera aprovechar un momento, brevemente. Pero déjame Francis, terminar. Porque sería una injusticia. Para
enviar un saludo, un abrazo efusivo y un agradecimiento eterno a Juan Pablo Uribe. Claro. En Efeméride de Paz. Pero déjeme, Yo entiendo gracias que, yo por su entiendo que solidaridad. Vamos a permitir hay- que Gracias por Ulises su termine, solidaridad. vamos a permitir que Ulises termine su exposición. por favor. Pero Entonces, cuidado, yo Ulises, lo por que favor. yo lo que entiendo y la lógica me dice a mí es que esa figura de Rufino de la Cruz debería ser parte del museo, no de las Mirabal, del museo de esa tragedia, que fue tan mártir como las 3 mujeres que igual jugaron su papel político en un momento determinado. Papel que no han jugado incluso familiares de ellas. Es obvio que hay una falta, Ulises, que es lo que hemos Y ahí hay un Estoy celito sorprendida, también. de verdad. hablando, hay una falta, no sabemos por qué, si es un asunto de ego, un asunto económico o por lo que sea. Son temas hipersensibles. Pero hay una falta, eso es Sí. cierto. Bueno, pero vamos a atribuir esa falta, esa ausencia de A un Rufino a un olvido Exacto. No, y que esta obra del señor No hay por qué digna sufrir Vamos a precisamente dejarlo por ahí, conversación. porque Exacto. hay mucha hipersensibilidad y son personas que uno quiere muchísimo, independientemente Sí. que tenemos diferencias. Me y tiene respetamos y sorprendido la admiramos. mesura. Claro. Me tiene sorprendido la Pero mesura fue de Sí, vino pero esa Sí, debe yo ser- sé por qué estoy hablando de Yo lo esta sé, manera. esa yo lo debe ser la sé. actitud. Y, Esa debe ser la y le actitud. respeto y, Y se lo Luis reconozco. conoce muy a fondo cuál ha sido siempre mi criterio al abordar la historia de mi pueblo, Sí. que realmente me he ganado malquerencia innecesariamente por la hipersensibilidad y la tosudez que mantienen algunas personas al momento de valorar los hechos históricos. Y yo no quiero volver a caer en eso. Trifolio, brevemente, Sí. para Sí, don no Luis. se me indigna. Donde derricaron el Jeep Toyota, en ese abismo, allá en Guazumal. En la carretera Tamboril. de Santiago a Puerto Plata. Ahí ¿no? hicieron un monumento donde derricaron las 4 personas y hay 3 bustos. Wow. ¿Quién lo hizo el Entonces, monumento? ¿Quién lo hizo el monumento? A lo mejor el las Estado. autoridades Creo municipales. que Pero- fueron las autoridades de Santiago, creo, de Tamboril. por ahí. Tamboril. ¿Y el Jeep nunca fue recuperado? Sí, Sí, el Jeep Jeep está está ahí como recuperado, una pieza. pero el hecho es de que ahí fallecieron 4 Cuatro seres personas. Claro, ¿Y cuatro el seres Jeep humanos. de quién era? don No Luis? han manejado bien la historia, el Jeep- sencillamente. el Jeep de Yo quién le voy a era? dejar un ejemplar porque Sí, es posible, pero ese es un libro hecho a base de testimonio de personas que convivieron con Rufino. Exacto. Y esos testimonios para mí tienen fuerza de laboratorio. claro. Gente que convivieron y padecieron. Yo le voy a regalar mío a Ulises. para Yo le, realmente- sí, pero que Léanlo, me, pero que me señor, lo y después firme, no que lo me lo pase. firme don Luis. Sí, sí, Mire, no. porque yo voy, Después no lo yo no compré. acostumbro a obligar a mis hijos, pero yo voy a obligar a mis hijos a que lean esto. Y visiten ese lugar Y también. que visiten ese lugar. Lo voy a llevar, yo le tengo prometido. Y qué bueno que no he ido con ellos al Museo de las Mirabal, con ellos. Yo he ido solo. Deben ir también. Pero los llevaré ahí y los llevaré allá. ¿Qué tan cerca están ambos? A 1,5 kilómetros, todo cerca. Eso que Pienso, podemos- pienso que es que lo que se debe y ojalá y que estos programas sirvan para eso, es estimular para que se recapacite en torno a ese tema y se incluya, Reivindicar. claro, y se Claro. incluya a Rufino en el Museo de las Mirabal. Y se Es lo que enmienda, entiendo, y se enmienda, entiendo. y se Exacto. enmienda ese Porque- error histórico. Exacto. claro. Que ha prevalecido Desen durante un tanto baño tiempo. de historia, visitando también el recién inaugurado, que fue sobre la base de muchos sacrificios, y con esa misma forma de luchar de Luis, quien ha logrado, junto a otros amigos, que cambie la visión y valoración sobre Rufino. Visiten, por favor, cuando vayan a Salcedo, la Flor de la Patria. La casa de doña Fe Violeta Ortega, el museo del doctor Manuel Tejada Florentino, sí, yo he Vayan ido. también al templo católico, que es una obra de Sí. arte impresionante, A ¿verdad? las ruinas en Conuco. Las Sí. ruinas de Conuco, vayan al parque que hizo... Bueno, pero no, tú no puedes decir vayan, tú Sí, es tienes un que, poquito- tú tienes que, Ay, Manuel, que tú armar debes el hacer ese tour tour. y Yo voy a hacer frente el en guía, tour. está bien. Yo lo que Claro, tú vas a será ser un el honor, guía. conozcan los parques, que hay Don unos Luis. parques preciosísimos Muy donde lindo. Jaime David, Fernández Claro, Mirabal. hace esos Hay que videitos. Vamos a hacer una pequeña gira para allá y de paso caímos donde Jaime David. Yo lo que creo... Ay, donde y Jaime de- no se puede ir. Don tú Luis. ves que Jaime es muy tacaño. Y de- Jaime bueno, no- Bueno, pero pero nos pero distraemos por la nosotros- culebra. Es mi amigo, Podemos- bueno, lo vamos a presionar para que por lo menos nos dé un jugo. Don Luis, Y yo lo que- degustar ese rico queso, ese queso que hay en Y el dulce, tenemos y que el irnos, dulce tenemos que de irnos. Salcedo. Finalmente, tenemos que irnos. Sí.
Don Luis, yo lo que creo, y es una sugerencia que hago, que se debe hacer una ruta histórica de Salcedo. Perfecto. Don Luis, Una gracias propuesta por su presencia en la mañana de hoy. Buenísimo. Ha sido un honor y cuente con el apoyo de este equipo de trabajo para resaltar la figura y la obra, el aporte. y la gran misión que asumió Rufino de la Cruz. Gracias, don Luis. Estaremos dispuestos a seguir compartiendo todas esas ideas de la gente de Salcedo y de Dígalo la que provincia. digo, nací en una tierra grande, hermosa, extraordinaria. Misión cumplida. Perdóname, antes de irnos, yo quiero agradecerle a Juan Cruz Trifolio que haya traído por acá a don Luis. Bueno, pues De misión verdad que sí. cumplida. Gracias por habernos Gracias, acompañado Luis. hasta este momento. Ya mañana tendremos la oportunidad de volver a estar juntos desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense. Nos vemos mañana desde las 7 por el 6.